Buenos días. Vamos a continuar con la sesión de cardiopatía isquémica. Así que vamos a tener invitados muy especiales. El primero, bueno, acá lo veo Juan Furmento, forma parte del panel, el jefe de la guardia, Juan Pablo Costabel, jefe de internación del Instituto Cardiovascular, Alberto Alves de Lima, director médico y muy experto en síndromes coronarios crónicos y agudos, y Mariano Brancic, cirujano experto en todo lo que es cirugía cardíaca, pero cuando tenemos un paciente con malos lechos y pensamos ahí en Mariano específicamente. Va a estar con nosotros el doctor Peter Smith, que no lo veo todavía, pero debe estar llegando, así que lo vamos a sumar. ¿Está allí? Here you are. Thank you for coming, Peter. Un agradecimiento especial a Terumo, que hizo posible que el doctor Peter Smith esté con nosotros. Peter es un cardiólogo intervencionista de mucha trayectoria y un referente en la enfermedad coronaria. Es el director del Departamento de Cardiología Intervencionista del Hospital Maastad en Rotterdam, en Holanda, y también es director del CERC. CERC es Cardiovascular European Research. Es una asociación donde desarrollan estudios clínicos de alto impacto en el mundo de la cardiología intervencionista. Así que, Peter, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, ¿querés comentar la mesa? La verdad que... ahí está. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Tenemos una mesa que creo que es muy interesante, donde vamos a tratar de abordar desde la charla que nos va a dar Alberto Alves de Lima de cuáles son las nuevas herramientas que utilizamos para definir la revascularización, desde cuándo hay que hacer revascularización y qué tipo de revascularización. Como dijo Fernando, Mariano nos va a contar cuál es el paciente para cirugía, que probablemente no sea solo ese con malos lechos, como dijiste vos, con algún sesgo, ¿no? Es que no podemos poner stents. No podés quedar. Y finalmente, Peter nos va a comentar cuál es la estrategia que están utilizando en Europa para pacientes que tienen angioplastias complejas, para esos pacientes que a lo mejor el riesgo hemorrágico nos cohíbe de pensar en una angioplastia, cuáles son los esquemas terapéuticos. Como dijo Fernando, Peter es una persona que ha trabajado muchísimo en investigación particularmente vinculada a la revascularización completa en síndromes coronarios agudos como Compare Acute y en MasterDAP, uno de esos estudios pivotales en los cuales definimos el tipo de antiagregación en los pacientes. Así que, para no perder más tiempo, lo invitamos a Alberto Alves de Lima. Alberto Alves de Lima es nuestro director médico del Instituto Cardiovascular, que nos va a dar la charla sobre herramientas para definir la revascularización. Gracias, Alberto. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Fernando. Un placer participar de esta mesa. La mirada es, entiendo, de organizar la presentación desde la práctica, ¿no? Mi rol en la dirección me ha sacado mucho de la sala y me ha puesto mucho las pocas horas que hago de asistencia en el consultorio y tratar de ayudarnos a todos a poder seleccionar a nuestros pacientes que tienen esta enfermedad tan prevalente como la enfermedad coronaria crónica. Para arrancar, supongo que es... ¿Cuál es? Ahí está. Entonces, bueno, vamos a organizar esta presentación en estas 3 etapas, hacer una introducción para reflexionar acerca de lo que es la cardiopatía isquémica y entender la importancia de la prevención para no llegar a lo que después nos va a hablar Mariano en términos de revascularización y qué cosas chiquitas podemos hacer para cambiar drásticamente el rumbo de los pacientes. Y después, bueno, ya específicamente sobre los casos de pacientes con enfermedad crónica, presentar
un menú de 5 pasos, como está de moda ahora en los restaurantes. Y finalmente tratar de arribar a algunas conclusiones. Esto es un poco para entender la situación de la importancia de la prevención. Fíjense sobre la columna a su izquierda, lo que es la mortalidad cardiovascular cuando es preclínica. Básicamente, cuando son de bajo riesgo, es 1 o 2% a 10 años. Simplemente el ya tener síntomas de enfermedad coronaria pasa todo eso a tener casi esa misma mortalidad, pero al año. Así que todo el trabajo centralmente en el control del factor de riesgo es lo que nos va a ayudar a que los pacientes del sector de la izquierda no pasen hacia la derecha. Y si cuando pasan para la derecha la evolución también tiene que ver. Hoy en día estamos hablando tanto con los estudios de la isquemia, el Courage y todos los estudios que nos han mostrado el valor del tratamiento médico en cuanto a utilizarlo e implementarlo en forma completa. Así que buscar el tratamiento óptimo es fundamental para tratar de evitar todos estos derroteros que tienen los pacientes que si van cayendo en la línea verde, si encima que tienen enfermedad coronaria hacen las cosas bien, la evolución es muy buena y si las cosas no salen bien y no hay control de los factores de riesgo, que nosotros tenemos muchísimo que ver en esa implementación, toman esa curva ascendente con muchísimo más riesgo, muchísima más morbilidad por la aparición de disfunción ventricular. Esta es la situación que tiene la Argentina, sobre 46 millones de personas, más o menos. Tenemos más o menos 212 personas, 212 muertos cada 100.000 habitantes, que es en el medio entre los países muy desarrollados y los países que tienen más prevalencia de enfermedad coronaria. Está un poquito más, el 25.8 es un poquito más bajo que otros años, pero básicamente es posible que pacientes que murieron de causa cardiovascular con COVID hayan quedado del lado del COVID, lo cual puede hacer esa diferencia. Lo importante es que ahí, sobre todo en el cuadro de la derecha, la estrellita colorada tiene que ver el lugar que tenemos, probablemente estemos ahí 220, 240, que es más o menos la cantidad que está en el medio, como le digo, entre los países desarrollados y los países de Europa Oriental, de Asia Central. Así que la Argentina, como siempre, cabalgamos en lugares especiales. Y también acá podemos ver cómo están, sobre todo a la altura de República Checa, entre Canadá, en fin, dónde está la Argentina y la situación que tiene. ¿Cómo lo veo para adelante? Y lo veo, no sé, probablemente debería empeorar, porque cuando vos mirás la encuesta de factores de riesgo y los últimos del año 18, salvo el tabaquismo, todos los factores de riesgo se mantuvieron iguales o empeoraron. Sobre todo el tema de la obesidad y el sobrepeso. Así que pienso que deberíamos esperar en el futuro mayor prevalencia y mayor mortalidad cardiovascular. Por eso es tan importante, me parece, estos encuentros e insistir en la toma de conciencia del rol del control de factores de riesgo y el rol de la prevención, que en general la terminamos haciendo a los 50, 60 años cuando el paciente viene con la enfermedad y probablemente la prevención debería empezar a los 30 años para poder evitar el progreso. Pero bueno, Fernando me dijo, vamos a hablar de un problema, es una enfermedad crónica con angina. Y dije, bueno, perfecto, volvamos un poco al rumbo, ¿no? Y la verdad es que cuando miras pacientes con enfermedad crónica se pueden presentar en múltiples escenarios, ¿no? Ya sea que tengan síntomas estables o que aparezcan con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular o que estén en el contexto de un síndrome coronario agudo. A modo de esta presentación vamos a circunscribirnos a pacientes con sospecha de enfermedad coronaria crónica y síntomas de Angor estable e inestable. En eso vamos a hacer foco especial. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para estratificar su riesgo y decidir la estrategia de revascularización? O se lo mandamos a Mariano, o se lo mandamos a Fernando, o le decimos a Juan Pablo que lo trate. Así que de eso un poco se trata. Entonces, estos 5 pasos es repasar cuestiones centrales, que tiene que ver con los síntomas y signos, con las comorbilidades, que tiene mucho que ver con la elección del paciente, la importancia de la edad, del género, y también estudios básicos que tenemos que pedir y ya después ir yendo a la estratificación de riesgo. Primer paso, bueno, el tema de la evaluación de los síntomas y signos que nos ayudan a organizar. Si bien esta enfermedad se llama angina crónica estable, menos del 15% de los pacientes consultan por característica de angina típica. La mayoría de nuestros pacientes vienen por dolores no anginosos o angina atípica. Y también entender que estos pacientes pueden consultar por disnea y alguna mezcla de lo que están arriba.
Por otra parte, descartar y analizar el tema de la anemia, hipertensión, valvulopatía, hipertrofia ventricular izquierda, patología tiroidea, que también pueden colaborar y ser los factores desencadenantes del problema y de la sintomatología. Segundo paso es esto que contaba Marino al principio, el rol de la experiencia del paciente y la decisión del paciente en la consulta y el rol que tiene. Porque hay que considerar el tema del envejecimiento desde la perspectiva del médico, para entender que si bien el envejecimiento está biológicamente programado y socialmente condicionado, es una experiencia individual, lo cual es central esa conversación a qué es lo que se quiere someter a esa persona y qué decisión tiene para adelante. Para eso tenemos, esto me lo trajo Florencia en cuanto que lo usa mucho para las TAB, es el análisis de la fragilidad. Pero del Hospital Italiano he encontrado un artículo que la fragilidad también hay que entender el rol de la discapacidad y el rol de la morbilidad en cuanto a la presencia de otras enfermedades. Este paso creo que hoy en día toma más jerarquía que lo ha tomado en otras oportunidades, que es la percepción y la decisión del paciente sobre cómo quiere ir llevando y a qué quiere ir siendo sometido. Tercer paso es ya la evaluación pretest, y acá usamos edad, el género, y ahí vamos viendo diferentes colores en cuanto los verdes son de muy baja probabilidad, los rojos son de alta probabilidad y los amarillos obviamente de intermedia. Probablemente los de alta probabilidad, y eso lo vamos a ver al final, es donde los test no invasivos tengan más beneficio y después con los de intermedia probabilidad tengamos que usar algún elemento adicional para poder estratificarlo. Los estudios de laboratorio básico un poco colaboran con lo anterior. El tema del electrocardiograma, la evaluación de la función ventricular, ya sea por ecografía o por resonancia. Y otra cosa que agrego ahí es el score de calcio. Y acá me va a tomar después un mínimo atrevimiento simplemente para dar el rol y la jerarquía. Una vez que nosotros tenemos los pacientes en cuanto a estratificados por género, edad y síntomas, obviamente algunos quedaron en amarillo, rojo y verde, y los que tienen muy baja probabilidad y score de calcio bajo y una ergometría, una prueba de esfuerzo de bajo riesgo, indudablemente son pacientes de muy baja probabilidad. Y aquellos que están en el medio, la probabilidad clínica de tener otros factores de riesgo o que tengan cambios electrocardiográficos o que tengan difusión en reposo, nos pueden hacer que esa situación intermedia vaya a tener mayor probabilidad y tengamos que abrir el tiempo. El tema del score de calcio, un minuto me decías. El tema del score de calcio es muy importante en términos del rol, sobre todo en pacientes asintomáticos, y nosotros hemos cambiado nuestro algoritmo hacia incorporar el score de calcio para la estratificación de pacientes con enfermedad subclínica. Después creo que punto fundamental y que hablábamos como quinto paso es definir la performance de cada uno de los estudios funcionales que vamos a utilizar, de estos estudios no invasivos, y ver la sensibilidad y la especificidad, y también lo que se llama el likelihood, que es lo que se llama la razón de verosimilitud de cada uno de los estudios, que cada uno los tiene en sí mismo. Esta es un poco la descripción y entender bien en qué lugar de sensibilidad y especificidad estamos por cada uno de estos estudios para poder utilizarlos apropiadamente al final. El nomograma de Fagan nos ayuda mucho porque podemos determinar, supongamos en este caso, un paciente de una probabilidad de 60 y pico %, con el likelihood o la razón de verosimilitud de acuerdo al estudio, podemos determinar en qué grado de probabilidad está el paciente de acuerdo al estudio complementado. Y de esa manera sacarle el mejor provecho. Un comentario sobre el FFR. El FFR es una técnica que se utiliza mucho, obviamente, en la sala de cateterismos, donde nos permite en el momento encontrar la magnitud de si tiene isquemia o no tiene isquemia miocárdica. Tiene la paradoja que parece ser la de moda y está testeada básicamente sobre estudios no invasivos que antes no le creíamos tanto. Y los estudios no invasivos a su vez están basados en la anatomía coronaria, que tampoco le creíamos tanto, pero bueno, en fin, la verdad que es el método que tenemos ahora para poder utilizarlo. Básicamente también tenemos que tener claro que es un test de alto riesgo y eso para poder definir los pasos a seguir. El tema del rol de la tomografía multislice también lo hemos incorporado intensamente en el instituto para estratificar el riesgo, como decía anteriormente.
Entonces, como dice Fernando, apurate que tenemos que ir cerrando. Acordémonos que hablamos de un paciente con sospecha de enfermedad coronaria crónica y síntomas estables con angiodisnea. Yo digo que podés entrar por 3 lados, ¿no? O hacer estudios no invasivos, o hacer el angiotaque semi-invasivo, o directamente un cateterismo. ¿A quién le voy por los no invasivos? Y preferentemente a aquellos pacientes con alta prevalencia clínica, que sean candidatos a revascularización y haya obviamente experiencia y disponibilidad en el centro. ¿A quienes le pediría un angiotac directamente? A los que tienen bajo riesgo clínico, a que tienen buena chance de imágenes porque la taquicardia y las arritmias no colaboran, y también el tema de la experiencia en la disponibilidad. ¿Y a quién pediría directamente una coronografía? Son pacientes sintomáticos con altísima probabilidad y que tengan seguramente disfunción ventricular. En todos los casos, sobre todo a estos pacientes, el tratamiento médico es fundamental y si sigue con síntomas, ya iremos a un tema de la revascularización que Mariano nos contará. En algunos casos podemos seguir con tratamiento médico o en aquellos pacientes en diferente grado de estenosis será necesario la revascularización. En resumen, se trata de un síndrome cuya evolución impacta fuertemente el estilo de vida de las personas. La recomendación de este menú de 5 pasos tratando de clarificar síntomas y estratificación de riesgos. Hay múltiples entradas para evaluarlo y necesitamos identificar con claridad aquellos que van a beneficiarse con la revascularización. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por atenerte a los tiempos.